cuando no puedan sintonizarnos en televisión abierta, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Panamá. Hoy vamos a tocar varios temas, dos temas que han estado en la palestra, que son importantes que las personas lo comprendan, porque a pesar de que no suenan tan interesantes algunos como el tema de las reformas constitucionales, es la base de Panamá. Literalmente eso es como las columnas del edificio de Panamá. Yo quiero, antes de todo, entrar con algunas buenas noticias muy cortas. La primera, Panamá en Centroamérica está como primer país en la vacunación, y yo quiero eso felicitar a todo el equipo médico y de enfermeras que está haciendo una labor enorme. Los números en Panamá se están reduciendo, pero al hacer esta felicitación quiero hacerle un llamado también al gobierno nacional. Si los números están corrigiéndose, se hace importante, pero no importante, se hace imperante es la palabra, reformar ya los horarios de toque de queda, por lo menos a la medianoche o más allá de la medianoche. Lo que eso impacta hoy día en el sector de restaurantes, de bares, de cines, es algo que realmente puede empezar a reactivar la economía, y Panamá lo necesita. La segunda buena noticia, y si me ponen la imagen de la amnistía tributaria, si me lo ponen en controles, por favor, no sé si les llegaron a poder pasar las imágenes, si me avisan. Hoy se dio la aprobación en la Asamblea de la ley de amnistía tributaria. A todas esas personas que están por pagar los tributos en este mes de marzo, les recomiendo de una manera muy fuerte que se lean el impacto de esta ley, que no solo decreta algunas amnistías sobre varios impuestos nacionales y sobre multas y recargos, sino que también extiende plazos y de alguna manera incentiva acuerdos de pago para que la gente pueda ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Con esto me queda una noticia adicional, que en realidad no es ni tan noticia, porque ya nosotros sabíamos exactamente cómo vienen los temas, pero han querido estar sacando que le hacen una nueva solicitud de llamamiento de juicio a Ricardo Martinelli por el caso de New Business, tratando de empañar una imagen de Ricardo Martinelli, sabiendo que existe un principio de especialidad. Miren, nosotros tuvimos una certificación en el caso de pinchazos, una certificación de la Oficina del Sistema Penal Acusatorio de que en efecto no consta imputación a Ricardo Martinelli. Y ante esa particular certificación, yo quiero, porque así lo establece el código, pero como de alguna manera le quisieron dar la vuelta, y esto es un compromiso público que hago, el lunes voy a presentar una propuesta de ley para que nadie, no solamente Ricardo Martinelli, es una vergüenza que en Panamá Ricardo Martinelli tenga que enfrentar un proceso sin haber sido imputado. Es una vergüenza que nosotros tengamos que enfrentar un proceso existiendo el principio de especialidad. Es una vergüenza que, habiendo probado, y le voy a dedicar parte de mi próximo programa al testigo protegido, que teniendo un testigo que claramente fue comprado, que claramente mintió, y ustedes lo van a ver en vivo en el próximo programa, que claramente haciendo lo que le da la gana, sigan con esta persecución política. Yo, que no soy partidario del partido de Ricardo Martinelli, les quiero mostrar a ustedes un sondeo que hice el día de hoy, de hecho todavía está corriendo en mis redes, y les quiero poner cómo está la popularidad ahora mismo de Ricardo en redes con lo que están haciendo. Este es un sondeo que obviamente no tiene nada de científico y tiene varios sesgos que yo mismo voy a admitir y yo mismo voy a comentar aquí. Si las elecciones fuesen el día de hoy y solo entre estos 4 candidatos, ¿a quién escogería usted para presidente de la República? Vote y retuitee. Y fíjense, eso de retuitee lo pongo en grande porque para mí es importante. Ahora les voy a explicar el por qué.
Sondeo nada científico, solo orientador del sentir de redes. Fíjense esos números. Ricardo Martinelli marcando 66%. Y yo digo, bueno, perfecto, yo puedo ser el abogado de Ricardo, puedo tener algunas enfilados en mis redes, gente que gusta de Ricardo, pero al haber sido retuiteado más de 200 veces en el tiempo que llevaba para ese entonces creo que cerca de 7 horas y tanto, ya habían cerca de 2.000 votos, y cuando retuitean ya no es solamente mi cuenta, sino que empiezan a hacer muchas otras cuentas de distintas corrientes y tendencias. Cuando ustedes ven que el 66% de eso, yo digo, si le quito 20 puntos a Ricardo y se los doy a cualquier otro, todavía no le llegan a alcanzar. De hecho, el más cercano a Ricardo está a 52 puntos de distancia en este sondeo. Ahora, estemos claros, sumamos a los 3 restantes y casi que van llegando a la mitad de lo que tiene ahora Ricardo Martinelli. Ahora, ¿yo por qué hago esta comparación? Porque los que creen que le están haciendo daño a Ricardo Martinelli le están haciendo campaña de gratis. La gente sabe lo que es injusto, la gente sabe lo que no debe pasar, la gente sabe que las elecciones se deben definir en las urnas, no en los juzgados. Entonces, le quiero decir a las personas que insisten en querer y en creer erróneamente que les vamos a permitir que ellos básicamente se ganen las elecciones fuera de las urnas, se la ganen en tribunales, impidiendo que Ricardo compita. No piensen somos mansos pero no mensos. No piensen que somos mancos. No piensen que nosotros no hemos medido también por dónde quieren venir. Pero miren bien esa gráfica, porque con quienes ustedes pueden estar jugando es con el próximo presidente de la República. Y yo no quiero que después estén llorando, literalmente llorando, porque aquí se están prestando para amañar el sistema de justicia. Yo el lunes voy a estar presentando un proyecto de ley para que quede más que claro que nadie puede tener ni un tema en donde puedan ser llevados a juicio sin haber sido imputado en una audiencia oral, que le explique claramente cuáles son los hechos por los cuales se van a debatir, que no puede ir nadie sin que se le haya dado claramente los elementos de una acusación, y que definitivamente bajo ningún pretexto puede ir nadie a un segundo juzgamiento, porque es una burla. Aquí se tiene que respetar eso, y se tiene que respetar el principio de la institucionalidad y el principio de legalidad, el principio de especialidad sobre el cual él vino aquí a Panamá. Los que quieran romper aquí en Panamá lo que es la seguridad jurídica, creen que están afectando solamente a Ricardo Martinelli, están afectando la institucionalidad del país. La institucionalidad del país ha llegado a ser tan cuestionada que los organismos que deberían ser los que de alguna manera la gente sintiera que son los que están representando a la población, son hoy día los organismos quizás más cuestionados de Panamá. Y me refiero claramente al Ministerio Público y claramente al órgano judicial. De hecho, ha salido un grupo, y sobre esto vamos a hablar, de las reformas constitucionales, pidiendo que se haga una asamblea constituyente. Y de eso voy a hablar en unos minutos, porque primero quiero tocar el tema relacionado a las escuelas. Voy a tocar el tema de la asamblea constituyente, los grupos que están detrás, cómo ellos creen que pueden reformar la Constitución y qué podemos hacer nosotros al respecto. Pero en estos días se dio una ley, algo que todavía está para sanción del Ejecutivo, pero que merece que nosotros hagamos unos comentarios. Hay dos corrientes, unas que dicen que no se debe regular el precio de las escuelas porque se está afectando a la empresa privada, y otros que dicen
pero es que hay que regularlo porque es un servicio tan básico la educación, que no se puede permitir que las escuelas básicamente hagan lo que les da la gana en detrimento de los padres de familia y también de sus alumnos, y que básicamente se hagan los vivos entre entre lo que supuestamente le ofrecieron a los padres de familia versus lo que se está recibiendo. Y a ver, ¿qué posición nosotros tomamos? Nosotros tomamos una posición que es intermedia. ¿Y por qué digo yo intermedia? Primero quiero decir, la culpa entera, ubicando la culpa de por quién se da este debate, yo se lo adjudico a la mayoría de los centros escolares. Yo respeto la empresa privada, pero, ojo, soy quizás uno de los mayores defensores de la empresa privada y de que nadie se debe meter en lo que contrata una persona en lo privado con otra, porque se puede estar afectando la empresa privada. Sin embargo, aquí hay algo que cuando el interés superior, cuando el interés de las mayorías tiene que hacer ceder al interés de una minoría, eso está regulado por la Constitución Nacional. Las escuelas pueden hacer un alegato diciendo: se están metiendo en nuestro contrato con los padres de familia porque nosotros acordamos un precio de $500, $200, $700, lo que sea el monto de cada escuela. Y entonces tú, Estado, que no tienes nada que ver en mi relación con los padres de familia, tú te vas a meter a hacer una relación a intrometerte en la relación entre los padres de familia y mi persona. Y eso es parcialmente verdad. ¿Por qué parcialmente verdad? Porque cuando uno suscribió un acuerdo con las escuelas y uno dijo que uno iba a pagar $500 al mes, $200 al mes o $700 al mes, es cierto que se firmó ese contrato y que esa iba a ser la mensualidad de la escuela. Pero es cierto también que eso que yo iba a pagar, lo iba a pagar porque mis hijas o mis hijos iban a ir presenciales allá. Iban a tener una serie de comodidades, iban a tener una serie de profesores, iban a tener cierta cantidad de personas que los iban a atender de una manera. Entonces, ojo, el argumento en donde el precio, en donde se debe fijar un precio de las escuelas, yo no estoy de acuerdo con que se fije un precio de las escuelas. De hecho, las personas que van a estudiar a otros países, llámese Estados Unidos, usted va a una universidad en Estados Unidos, y usted en promedio va a tener precios que van a ser quizás $5, $7,000, $10,000 al mes para poder dar esa educación. Entonces sí, a mí no me gustaría que el Estado se metiera a regular qué es lo que yo voy a pagar por la educación de mis hijos, porque de repente yo quiero pagar o puedo pagar $500 al mes o $1,000 al mes o $2,000 al mes para que mis hijos tengan los mejores laboratorios, o tengan los mejores profesores, o puedan traerme profesores de afuera, puedan tener mejores temas multimedia, mejores instalaciones, lo que sea que yo entienda que vale eso para mis hijas. Pero ¿qué pasa? Hay circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que hacen variar algunas condiciones contractuales, es decir, lo que se pactó. Y si yo pacté, por decir, $500 al mes sobre mis hijas para que fueran a la escuela, y la escuela, porque la escuela tiene determinados gastos, y cuando yo hablo de determinados gastos, hablo, por ejemplo, las escuelas tienen gastos de aire acondicionado, tienen gastos de agua, tienen gastos de mantenimiento, mayores seguridades porque tiene que haber suficiente seguridad para la población estudiantil, el personal administrativo, planes para, o sea, hay muchas cosas que si fuera presencial el tema de las escuelas, entonces eso haría que las escuelas tuvieran estos costos de más. Cuando se da la pandemia, muchas escuelas
tengo que decirlo porque no fueron todas, muchas escuelas de una vez hicieron contacto con los padres de familia, entendiendo también, oye, cuando esta gente hizo este pacto conmigo, esta gente tenía su trabajo, estaba cobrando, esto tenía sus empresas abiertas, etcétera. Pero al darse cuenta del problema, muchas escuelas responsablemente empezaron a decir, nosotros le vamos a hacer un descuento en la escolaridad. Y entonces empezaron algunas a ofrecer 5%, otras 10%, otras más sensatas, el 25%, el 30% del descuento, porque ellos decían, y los padres de familia decíamos también, oye, tú te estás ahorrando en mantenimiento, te estás ahorrando en luz, te estás ahorrando en aire acondicionado, te estás ahorrando una serie de cosas. Por lo menos eso, trata de reconocerlo, y a lo mejor no es el año en el que te toca hacer la ganancia a ti. A lo mejor tú tienes hijos, tienes niños aquí que van a estar 10 años, 12 años, permite que en los otros años sean tu ganancia, no este que es el año que más golpean. ¿Qué pasa? Hubo escuelas que fueron muy justas en esto. Otras escuelas fueron demasiado vivas. Y no importa si tenían esos descuentos, y yo entiendo que no es que le desaparecen todos los gastos a las escuelas. También tienen salarios de los profesores que están haciendo la parte de alguna manera de telebásica o de a distancia. Tienen que pagar las hipotecas, tienen que pagar préstamos, tienen que pagar una serie de cosas en mantenimiento, aunque sea de menor impacto, pero siguen teniendo unos costos. Pero eso, muchas escuelas no quisieron reconocer nada. Entonces, ¿qué hace el Estado cuando le dicen por decenas de miles de personas a los padres le cambiaron el contrato? Porque ninguno de esos contratos, yo decía que yo pagaba ni 500, ni 700, ni $1000 al mes por una educación a distancia. Y nadie vino conmigo a renegociar contrato, tampoco. Entonces, si ese escenario no se estaba dando, alguien tiene que regularlo. En mi criterio, esa regulación, para que no afecte la libre empresa, debe limitarse a un estado de emergencia, que es durante el tiempo que tengamos el tema de la pandemia. No podemos nosotros, aunque quisiéramos, y en esta parte es la parte que las escuelas y las personas que defienden el libre mercado, la libre empresa, el tema de la importancia de eso, y con justa razón, no podemos entrar a regular todo, y en esto los diputados sí tienen que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama seguridad jurídica. Y a mí me gustaría no solamente que le bajaran los precios a las escuelas, por supuesto que me gustaría. También me gustaría que me bajaran el precio de los cines, que me bajaran el precio de los restaurantes, que me bajaran el precio de las medicinas, que me bajaran el precio de la comida, que me bajaran el precio de todo esto, hasta el momento en que lleguen y digan, bajen los precios de los abogados. Entonces ahí sí no me va a gustar tanto. ¿Y por qué esto es así? Porque lo que tiene que regular el mercado son las capacidades de las personas, el tipo de servicio que se brinda, el hecho de que haya una libre competencia, y no todo puede regularse. Porque si usted le dice al cine que hoy día cobra $15 el VIP, y usted le dice usted no puede cobrar más de $2, lo que va a hacer es que desaparezca ese tipo de cine. Si usted a los restaurantes que venden comida arriba de $10 el plato, usted le dice nadie puede vender platos arriba de $5, usted va a tener el aplauso de mucha gente, pero los restaurantes lo que van a hacer es que van a desaparecer. Si usted le dice a la gente usted no puede vender carros arriba de $10,000, pues a mucha gente estará contenta, pero la gente que vende carros dejará de vender carros. Entonces, en cada una de esas empresas, en el cine, en el que vende hamburguesa, en el que vende ese, los empresarios se van. Y cuando se van los empresarios, mucha gente piensa que solo se fueron los empresarios, pero se fueron los cientos de trabajadores que trabajaban para esas compañías. Entonces, eso sí no se puede hacer. Y hay que tener un justo balance en dos cosas. Uno, en no meterse directamente con lo que es empresa privada. Dos, en determinar qué cosas son básicas para la población. Es decir, el servicio de educación es un servicio básico para la población que es necesario
Es decir, no es que yo puedo prescindir, como me dicen, van a bajarle los precios a los sacos, van a bajarle los precios a las corbatas. Eso es completamente irrelevante, si me puedo comprar una corbata o no, o 2 carros más, o medio carro más, pero la educación no. La educación sí impacta de manera general. Entonces yo sí creo que esa regulación de las escuelas, siempre que se limite al tiempo de la pandemia y siempre que se limite a el tema de lo que estaba presencial, de lo que estaba a distancia, debe entonces mantenerse. A largo plazo, ¿qué es lo que sí debe hacerse? El Estado no debe meterse en si a mí una escuela me cobra $1,000, $2,000 o $5,000 al mes, o 200 o 300. En lo que sí debe meterse el Estado es en que las reglas sean claras. En que cuando yo entro a una escuela, ¿verdad?, uno no cambia a un niño todos los años de escuela. Entonces deben haber planes en donde se le explique al padre de familia que este va a ser el precio que usted va a tener y esto por lo menos no cambia en 2 o 3 años. O si cambia, no podrá ser más allá del monto de la inflación anual o lo que acuerden en conjunto los padres de familia. ¿Qué pasa con muchas escuelas? Usted llega y le empiezan con una mensualidad de $300 y cuando usted ya tiene a su hijo matriculado y va para el siguiente año, le dice el siguiente año son 400 y el siguiente son 500 y el siguiente son 600. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento en que eso se lo anuncian a un padre de familia, él queda con pocas opciones de ver a dónde va a cambiar a su hijo, si puede o no hacerlo. Y eso sí es un tema más de información al consumidor y que debieron dárselo y decírselo desde el primer día. No me quiero quedar sin tiempo, así que dejo ese tema hasta ahí, explicando un poco las razones de por qué yo creo que sí se debe defender el tema de la libre empresa, pero en este caso muy en particular y bajo esas condiciones de pandemia, bajo esas condiciones en donde el contrato no establecía de manera previa temas a distancia, de educación a distancia, y en donde sí había que hacer una regulación especial, pues sí pueda entrar una regulación del Estado temporal. Pero no me gustaría y no pudiera apoyar que esas regulaciones fueran de carácter permanente, que esas regulaciones se metieran ya en los contratos mismos de las personas cuando van a suscribir un nuevo contrato con la escuela, porque eso, cuando el Estado se ponga a regular eso en distintas cosas, es cuando nos acercamos ya a un Estado socialista que empieza a ser peligroso, porque desaparece la empresa privada y cuando desaparece la empresa privada, desaparecen trabajadores. Vamos con la Constitución Nacional. Miren, esto que está aquí, que es la Constitución Nacional. Yo he visto últimamente un grupo que está llamando a la constituyente y por primera vez en mucho tiempo yo casi que estoy de acuerdo en ir a ese debate ante una constituyente. Hay 3 maneras de cambiar la Constitución aquí de manera básica en lo que establece nuestra Constitución. Entonces nuestra Constitución permite 3 formas básicas de cómo cambiarla. La primera, que ha sido muy utilizada en Panamá, es a través de 2 asambleas. Es decir, la asamblea de un periodo presidencial y se ratifica en la siguiente asamblea con los votos de la siguiente asamblea sin cambios y entonces se puede producir un cambio a la Constitución Nacional. La segunda forma es que ya sea a través de los órganos del Estado que la Constitución permite, pueda llamarse a un referéndum. Entonces se redacte un documento en donde a la gente le diga estas son nuestras propuestas puntuales de lo que queremos hacer cambios y pues nosotros te las sometemos a ti, pueblo, a consideración para que tú decidas si quieres esos cambios o no. ¿Qué pasa normalmente con esos cambios? O no son suficientes los cambios o vienen como chance casado. Es decir, aquí te vendí una buena propuesta, ¿verdad? Para ya sea para la asamblea, para la corte y tal y cual, pero te metí este otro gol peligroso y como yo te pongo a probarlo todo como un paquete o a negarlo como un paquete, entonces queda uno con un gran debate a veces de si eso se aprueba o no se aprueba. ¿Por qué a mí no me gusta tanto el tema de la Asamblea Constituyente? No me gustaba tanto porque
de alguna manera la Asamblea Constituyente primero no es tal. No es realmente una Asamblea Constituyente. Quien conoce la verdadera definición de una Asamblea Constituyente y que va a realizar un cambio constitucional, de hecho aquí se habla mucho de constituyente paralela y constituyente originaria, y eso básicamente lo que verdaderamente es constituyente y el que constituye algo sería la originaria, pero eso no lo contempla nuestra Constitución Nacional. Es decir, para que aquí se dé una constitución originaria, es decir, que el pueblo agarre y decida, esto va a ser lo que nosotros vamos a armar por constitución, casi que tiene que haber una revolución o un golpe de Estado o algo que cambie estos movimientos de fuerza, que de alguna manera cambien y decidan vamos a cambiar la Constitución Nacional. Mucha gente aquí a veces le pide al presidente, usualmente, y no me refiero nada más a este presidente, me refiero a la figura presidencial, le pide, pero ¿por qué a ese no lo meten preso? ¿Por qué a este no hacen tal cosa? Porque al presidente no le toca hacer eso. Según la Constitución, eso le toca al Ministerio Público, según la Constitución, eso le toca al órgano judicial. ¿Por qué no hacen tal cosa en la Caja del Seguro Social? Porque eso no le toca al presidente, eso le toca al director de la Caja del Seguro Social, que es una entidad autónoma y que tiene que hacer sus propias cosas. Pero hay algunos temas en donde se quisiera controlar la Asamblea. ¿Qué están haciendo esos diputados? ¿Qué tal y cual? ¿Por qué no lo agarran y no los meten presos? El presidente no hace esto sobre la Asamblea, tal y cual. Porque eso no le toca al presidente. El presidente, eso es del órgano legislativo, y quien juzga a las personas del órgano legislativo, los procesa o no, es el órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia particularmente le toca el juzgamiento de los diputados. Entonces, hay ciertas cosas que a mí honestamente sí me gustaría cambiar en la Constitución. De hecho, hoy traje un poco de listas y de hecho tengo entre mis listas principales uno, por ejemplo, la escogencia de un procurador. A mí no necesariamente me gusta que un procurador lo pueda elegir el presidente de la República. Yo digo, un procurador puede ser, incluso puede salir una lista de fiscales del propio Ministerio Público. Que el propio Ministerio Público, por ejemplo, haga una propuesta de una lista de candidatos y que todos los abogados idóneos de Panamá hagan una votación a ver a quién escogen para Procurador General de la Nación. Y eso pudiera ser una fórmula que pudiera ser fácilmente validada constitucionalmente y que quizás saldría una persona con mucho respaldo, y que las personas que de alguna manera tenemos que ver con el día a día de lo que hace el Ministerio Público pudiésemos saber y votarían. Además, la persona no le debería el cargo a nadie, porque estaríamos hablando que votarían ya hoy en día más de 25.000 abogados. Lo mismo para magistrados de la Corte Suprema, que quién sabe salga de las entrañas del órgano judicial y sea votado por los abogados para que las personas sean escogidas ahí en los cargos de magistrados, y entonces no le debería su cargo a nadie. Hay otra poco de formas de escoger, que si temas de la sociedad civil, que si repartir las cuestiones, pero lo primero que a mí me gustaría es que separaría en la designación judicial de lo que es el órgano ejecutivo. Temas de doble juzgamiento tienen que quedar, pero tienen que quedar, parece que 1000 veces más claro que no pueden haber temas de doble juzgamiento, que tienen que haber límites constitucionales a una detención provisional, que tienen que haber la responsabilidad solidaria de fiscales y de jueces cada vez que tienen abuso de autoridad. Y por favor, yo he escuchado 1000 veces a mí que me dicen, lo que pasa es que si le ponen esos temas demasiado complicados y en donde ellos puedan tener responsabilidades, entonces nadie ejercería los cargos. No, señor, yo ejerzo como abogado y uno tiene responsabilidades civiles, penales, administrativas, de todo lo que uno pueda hacer. ¿Cómo ellos no van a tener responsabilidades civiles, penales, administrativas de lo que hagan? Un funcionario público cualquiera, un ministro, un presidente incluso, tiene responsabilidades. ¿Cómo vamos a tener nosotros a fiscales y a personas no respondiendo por sus acciones? Por eso es que hacen lo que les da la gana y por eso es que no tienen cuidado y se andan luego exhibiendo cual foca en circo en los procesos, pero quien tiene que pagar después es el Estado. Si a esa persona le dijeran, tú
eres también responsable de cualquier exceso que tú tengas en tu cargo, créanmelo, que esa persona, al igual que el médico, si el médico se equivoca, hace algo que sea negligente, ahí van a haber temas de lesiones culposas y van a haber temas de homicidio culposo y van a procesar al médico. Y sin embargo tenemos médicos que ejercen la medicina. Entonces hay que ponerle límite también a los funcionarios del Ministerio Público y del órgano judicial. Revocatoria de mandato para los diputados. El derecho a réplica en los medios de comunicación, pero que quede regulado y con sanciones cuando no lo aplican. Porque una cosa es decir que hay un derecho, pero que no exista una sanción fuertísima cuando no lo aplican. La forma de remover a jueces, procuradores, magistrados, tiene que ser mucho más efectiva. Los diputados, si bien pueden tener un tema de cualquier tema de prejuicio, no tienen por qué tener una justicia especial. Si nosotros diseñamos un sistema de justicia que no sea político, cualquiera puede ir al sistema de justicia. Y miren, así habían varias cosas, pero me estoy quedando sin tiempo. Pero la Asamblea Constituyente que está pidiendo a estas personas tiene algo bueno. Y es que ellos pueden conseguir las firmas para llevar a cabo la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que ellos van a hacer la Constitución. Al final se eligen 60 constituyentes que se eligen igual de listas de independientes, de listas de partidos políticos, y se eligen 60 constituyentes que luego tienen un periodo de 6 meses a 9 meses para redactar una constitución o los cambios que quieran hacer totales o parciales a la constitución. Pero para la gente que tiene miedo de lo que puede salir de ahí, tienen que saber que el resultado de eso iría a un referéndum. Entonces, dado que están esas condiciones y dado que ya se empezó a recoger firmas y que no ha habido en los últimos 7, 8 años otra fórmula u otras propuestas para cambiar de manera controlada la Constitución, yo creo que yo estaría dispuesto ya a apoyar la corriente de las constituyentes y de hecho creo que hasta estaría dispuesto a participar de la Asamblea Constituyente, a hacer verdaderos cambios que Panamá necesita para que aquí en Panamá no sigamos chocando y tengamos espacios de solución de conflictos fuera de otras vías distintas en donde hoy día, cuando a las personas realmente las chocan y nosotros sabemos que le están violando todos sus derechos, casi que lo que están haciendo es proponiendo vías alternas al derecho y eso queda muy mal. Así es que yo creo que ya debemos tomar el reto, todas las partes, conversar con todos los que son, que quieren la constituyente, nos gusten o no ellos, para cada uno ir a hacer sus propuestas a esa nueva constitución y creo que por eso voy a apoyar la Asamblea Constituyente. Así los dejo yo hasta el día de hoy, esperando verlos el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.